Frenos chirriando. Un tren de carga de 6.200 toneladas trata desesperadamente de detenerse. Los dos hombres que controlan la máquina miran horrorizados a las vías que tienen por delante. Saben que no se detendrán a tiempo, así que el conductor hace lo impensable. 12 de mayo de 1998. Era un día perfectamente soleado en Lafayette, Indiana, y Tila Marshall, madre de 4 niños, decidió que era hora de hacer un poco de trabajo de jardinería. Fue a su patio trasero y se puso a cuidar las flores, dejando a su hija Emily, de 19 meses, con su hermano mayor. El sol se ponía más caliente, y pronto la señora Marshall se absorbió por completo en su trabajo. Mientras tanto, Robert Moore y Rod Lindley estaban sentados en la cabina de una locomotora haciendo su lento pero constante camino a través del llano paisaje de Indiana. Moore era el conductor del tren y Lindley su ingeniero, y habían trabajado juntos por la mayor parte de sus vidas. Ese día, la rutina era tan aburrida como siempre, y los dos hablaban con pereza, cada uno en sus propios pensamientos, pero aún así vigilaban el camino. El pueblo de Lafayette estaba próximo y tenían que asegurarse de que el paso era seguro. Justo antes de la curva de los rieles, Lindley bajó la velocidad a 42 km por hora, como lo exigían las reglas. En las zonas residenciales a veces aparecían animales y personas en las vías, por lo que el tren tenía que moverse lentamente para detenerse a tiempo. El conductor y el maquinista se pusieron más cautos, encendieron la campana de advertencia, así como las luces intermitentes, y observaron con cuidado sus alrededores. Tuvieron que cruzar 2 docenas de calles en un tramo de 5 kilómetros, y aunque habían pasado por la ciudad cientos de veces, aún así fue una experiencia de nervios, y la precaución valió la pena. Cuando la locomotora dobló la curva y el equipo tuvo una vista clara de la carretera, Lindley notó algo en las vías a unos pocos cientos de pies de distancia. Tila Marshall perdió la noción del tiempo y había estado ocupada con la jardinería por unas horas cuando finalmente decidió tomar un descanso. Se levantó de la tierra, se quitó los guantes, limpió el sudor de su frente y se volteó para tomar un vaso de agua de la casa. Pero entonces se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Estaba demasiado tranquilo, que nunca pasaba, en especial con Emily. Ella era una niña ruidosa y vivaz, como cualquier bebé. Tila estaba corriendo a la casa y vio a su hijo, que se suponía que estaba con Emily, adentro, solo, y luego escuchó la bocina del tren. Estaba prohibido hacerlo en los pueblos y ciudades, pero aún así Rod Lindley tocó la bocina para ahuyentar a lo que creía ser un perro en las vías del tren. Al mismo tiempo pisó los frenos y comenzó a parar el tren lentamente, aunque él sabía que no podía detener la pesada máquina tan rápido. Había 96 vagones detrás de la locomotora y algunos de ellos contenían gas inflamable. Si el tren se detenía con mucha fuerza mientras algunos de los vagones aún estaban en la curva, este podría volcarse y provocar un desastre. Así que Lindley frenó con cuidado y continuó tocando la bocina. Fue entonces cuando su compañero Robert Moore, que había estado tratando de diseminar qué era el objeto, palideció. Sus ojos se agrandaron enormemente. ¡Es un bebé!, gritó. Y en efecto, cuando la silueta en las vías levantó la cabeza y se volvió hacia el tren que venía, ambos vieron que era una niña de no más de 2 años, apenas capaz de pararse en sus piernitas regordetas. Tila estaba de pie en la puerta, petrificada. El ferrocarril estaba a solo un par de manzanas de distancia, apenas visible incluso desde su porche delantero, y la bocina se volvía más y más fuerte y frenética a cada minuto. Su mente se aceleraba, pero no podía dar ni un solo paso. Paralizada por el horror y escuchando el silbido del tren a la distancia, esperaba que la razón no fuera su hija en las vías, pero en el fondo sabía que sí. Tan pronto como Moore dijo las horribles palabras, Lindley arriesgó todo y pisó los frenos de emergencia. Los vagones del tren empezaron a chocar entre sí, deteniéndose lentamente, demasiado lento. El tren necesitaría otros 200 metros para detenerse por completo, y la pequeña niña estaba a la mitad de esa distancia. Si la niña no se alejaba de las vías en ese momento, nada la ayudaría. Cuando el tren se acercó aún más y la niña aún seguía en las vías, Moore abrió de golpe la puerta izquierda de la locomotora, pisó la barandilla exterior y se cruzó al otro lado, agotado y justo detrás de la barredora del tren. No sabía lo que esperaba lograr, solo tenía que hacer algo. Le gritó e hizo señas a la niña para que se saliera de la vía, y milagrosamente parecía funcionar.
La bebé en verdad rodó hacia afuera de la vía y hacia un lado. Si se quedaba agachada, la barredora podría haber pasado por encima de su cabecita. Pero la niña empezó a empujar su espalda hacia arriba para levantarse. Frenético y aterrorizado, Moore se aferró a la barandilla con una sola mano y extendió su pie derecho tanto como pudo. La niña estaba directamente en el camino de la barredora del tren, y él solo tenía una oportunidad de salvarla de ser golpeada. Quedaban menos de 4 metros antes del impacto, y Moore esperaba desesperadamente que sus piernas fueran lo suficientemente largas. Y lo fueron. En un movimiento rápido y fuerte, Moore pateó a la niña hacia un lado, alcanzando su espalda con el pie mientras ella trataba de levantarse. La patada la hizo caerse hacia un lado de la vía férrea. Como si fuera en cámara lenta, Moore vio cómo ella se golpeaba la cabeza con unas rocas, pero al menos no fue barrida por el tren. Él saltó de la locomotora y corrió hacia el lado donde estaba la niña. Ella estaba sentada en las piedras un poco más abajo, llorando, un poco magullada, pero en general ilesa y definitivamente viva. El tren finalmente se detuvo detrás de Moore. Él sostenía a la niña en su pecho, calmándola suavemente, y ella se aferraba a él. Alguien debe haber llamado a la ambulancia porque ya había vehículos del servicio de emergencia cerca de las vías. Moore, aún hablándole a la niña, la tomó en sus brazos y se dirigió hacia la cabeza del tren. Ahí, los bomberos la tomaron y se la entregaron a los paramédicos. La niña fue trasladada de inmediato al hospital y los agentes de policía fueron al pueblo a buscar a sus padres. Esto no tomó mucho tiempo porque Tila Marshall caminó con las piernas aún temblorosas hacia ellos, con su cara pálida y los ojos rojos. Los oficiales le aseguraron que la niña estaba bien, pero que necesitaban asegurarse de que ella era Emily. Tila reconoció a su hija por la descripción y casi se desmaya cuando por fin le llegó el alivio. Después de inspeccionar el tren y hablar con la policía, Robert Moore y Rod Lindley continuaron su camino. Todavía tenían trabajo que hacer. Pero cuando Moore llegó a casa esa noche, vio que su familia le esperaba en el porche delantero y empezaron a aplaudirle en cuanto lo vieron. Resultó que el acto heroico de Moore ya había salido en la tele y ellos sabían lo que él había hecho. La niñita, Emily, estaba bien y volvió con su madre al día siguiente. Y una semana después, Robert Moore visitó la casa de Tila Marshall en persona. Cuando el incidente ocurrió, él pensó que ella era una irresponsable y se enojó. Pero luego, al ser padre él mismo, recordó lo difíciles que pueden ser los niños pequeños. Al conocer la identidad del invitado, Tila Marshall le dio un cálido y sincero abrazo de agradecimiento. Y Emily, con los indicios de su calvario ya desvaneciéndose, sonrió mientras él la levantaba. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.